¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos al video del tema 13, pensamiento filosófico y quién manda aquí, un tema muy interesante acerca de la política, la ciencia que estudia el arte de gobernar. Viene del griego polis, ciudad o estado, y bueno, vamos a tratar acerca de lo que es la política en sí. Primero tendríamos que definir algunos conceptos, nuestros conceptos clave, que son primero soberanía, que es donde radica el poder absoluto. La soberanía y el donde radica el poder absoluto va a depender del tipo de estado que tengamos. Podemos tener un estado donde la soberanía radique totalmente en una figura principal de poder o en el estado en sí mismo, o podemos tener un estado donde radique en el pueblo. Por ejemplo, en los estados totalitarios, que es un concepto que vamos a ver más adelante, toda la soberanía, todo el poder absoluto radica en una sola persona o en un grupo de personas o incluso en una institución, no necesariamente personas como tal. Por el otro lado, en las democracias es donde se supone que la soberanía radica en el pueblo o en el común de la gente, que son estos los que a final de cuentas determinan qué es lo que se hace en cuestiones de política. Y bueno, tomando en cuenta el concepto anterior de soberanía, mencionamos un concepto que es totalitarismo. El totalitarismo se refiere a un estado donde el poder absoluto radica en una persona, un grupo de personas o en una institución, y no hay cabida a más pensamientos, no hay cabida a otras opciones de poder, etc. Es decir, el pueblo no tiene voz ni voto. Un claro ejemplo de un estado totalitario es la Italia de Benito Mussolini con el partido fascio, el partido fascista, la Alemania nazi del Partido Nacional Socialista de Adolfo Hitler, la Cuba, por ejemplo, de Fidel Castro, o más recientemente, pues Corea del Norte, que son estados totalitarios donde el poder radica, en este caso, en una sola persona. Otros estados totalitarios que hemos tenido pues son las monarquías absolutas y las monarquías despóticas, o el despotismo ilustrado, también eran estados meramente totalitarios. Por el otro lado, y en un extremo contrario al totalitarismo, se encuentra la anarquía. La anarquía es un concepto muy interesante en cuestiones de estado, ya que propone básicamente un gobierno, o mejor dicho, una nación sin estado. Hay que diferenciar país, estado y nación. País es el territorio geográfico, nación es el pueblo que la conforma con todo su conjunto de costumbres y tradiciones, toda su cultura, hablando antropológicamente, y toda su civilización como tal. Y el Estado pues es el conjunto de las dos anteriores más el gobierno, o un aparato de poder que puede radicar en una persona o no. Bien, el Estado anárquico surge, o la idea de la anarquía surge de las teorías marxistas del comunismo utópico. En el anarquismo o el estado anárquico, por contradictorio que suene esto, es un estado sin estado, es un gobierno sin gobierno, donde la soberanía radica en todos y cada una de las personas que habitan en esa nación, en ese país, sin que haya necesidad de representantes ni de instrumentos o aparatos de gobierno. Suena muy utópico, suena muy bonito, muy padre, pero hasta donde yo sé nunca ha existido un estado anárquico como tal. Ni siquiera en los primeros estadios de lo que se podría llamar el estado o el gobierno, que según Jean-Jacques Rousseau en el contrato, Jean-Jacques Rousseau, en el contrato social, bueno, la primer forma de gobierno que existe es la familia, ya que se podría decir que es un pequeño estado autónomo de otras familias. Entonces, en ese sentido, siempre hay reglas, siempre hay un aparato de gobierno que puede ser papá en sentidos patriarcales, mamá en sentidos matriarcales, o ambos en cuestiones más equitativas, más igualitarias. Pero siempre hay un instrumento de control, quien establece las reglas, quien establece las leyes, quien dice qué sí se puede o qué no se puede hacer. En ese sentido, pues ni siquiera la familia, que es el estado más primigenio de un estado o de un gobierno, existe la anarquía como tal. Entonces, esta teoría del anarquismo, bueno, es
¿Es factible? Sí es factible, no es imposible, pero se necesita una serie de condiciones detrás de todo el sistema para que funcione el anarquismo. Primero, se tiene que dar por sentado que cada persona es responsable de sus propias acciones. Y segunda, que de esas acciones deben de ir encaminadas siempre al bien común bajo cualquier circunstancia. En el estado anárquico no puede haber cabida al egoísmo, ya que se trabaja para la comunidad, para un bien común. Tercero, hay que tener un alto sentido del respeto y de la coexistencia con el otro, de la buena vecindad. No podemos tener un estado anárquico donde a la gente no le importe la demás gente, porque desde ahí el estado ya va a empezar a colapsar. Entonces, ¿es factible? Sí, puede ser factible, pero tendría que ser en una sociedad muy avanzada, muy respetuosa, muy consciente de sí misma y muy pequeña. Porque en estados ya mucho más grandes se empieza a complicar lo que es el gobierno en cualquiera de sus formas. Entre más grande sea una sociedad, más caótico va a ser el sistema político, tendrá que haber más burocracia, tendrá que haber más atomismo, más división, etcétera. Países pequeños o estados pequeños son mucho más fáciles de gobernar porque se puede centralizar de mejor manera el poder como tal, la administración del estado. Y por último, para finalizar, o bueno, un paréntesis, entre el totalitarismo y la anarquía existe un sinfín, una extensa gama de formas de gobierno, desde monarquías, democracias, teocracias, oligarquías, aristocracias, tecnocracias, etcétera, ¿no? Muchísimas. República Federal, República Central, con división de poderes, constitucional, monarquía parlamentaria, monarquía constitucional, monarquía absoluta, monarquía electiva, bla, 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 ¿no? Muchísimas formas de gobierno que existen. Incluso se contemplan también las anarquistas, aunque, bueno, son bastante utópicas. Por último, en el gobierno existen dos conceptos que son derechos y obligaciones. ¿Qué son los derechos? Son la facultad de hacer o exigir algo que establece o que otorga la ley o el Estado en este caso. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho a votar, tenemos el derecho a una educación de calidad, el cual podría ser muy cuestionado, derecho a una calidad de vida digna, también podría ser muy cuestionado, pero bueno, tenemos el derecho, haría falta también exigirlo. Y por el otro lado están las obligaciones. La obligación es básicamente eso, estar obligado a realizar algo que se establece en este caso por la ley social, civil, penal. Por ejemplo, estamos obligados a pagar nuestros impuestos, ¿no? Esa sería nuestra obligación. Y tanto los derechos como las obligaciones están encaminados a que funcione de manera armónica el Estado, cualquier forma que tenga nuestro Estado, ¿no? Cualquier sistema de gobierno que tenga, pues para eso están encaminados. Por el momento es todo. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos en el que sigue.